situación de flagrancia que describe el artículo 301 en su numeral 1, la persona sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Sobre esta captura, su señoría da cuenta del informe de la Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia suscrito por el intendente Romel Alarcón Macías, quien refiere en su informe que el día 29 de julio de 2023, siendo las 19:17 horas, la central de radio le reporta un caso en la carrera 112, número 22K14, donde se estaría presentando un caso de violencia intrafamiliar. Al llegar allí, encuentran en la residencia a la señora Diana Elizabeth Díaz Guzmán, quien se identifica con la cédula 52482759 de Bogotá, la cual presenta una herida abierta en la parte derecha de su frente, así como otra herida de menos consideración en su cuello. Manifiesta haber sido agredido por su padre con un arma cortopunzante. Se indaga la situación con el señor Aureliano y testigos de los hechos refieren que el señor padre de la señora Diana Elizabeth se puso agresivo toda vez que no le quisieron dar dinero y arremete contra su hija, a lo cual otros miembros de la familia tienen que proceder a intervenir para que este ciudadano no lesionara más a su hija Diana Elizabeth Guzmán. Por tal motivo proceden, siendo las 19:30 horas, a darle captura al ciudadano Aureliano Díaz Hernández, quien se identifica con la cédula 79-114-126 por el presunto delito de violencia intrafamiliar. Anexo a este informe de captura en flagrancia, su señoría, se encuentra el acta de derechos de capturado que, de conformidad con el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, se le hizo saber el hecho que se le atribuye, el motivo de su captura, el derecho que tenía a indicar a una persona de su aprehensión, el derecho que tenía a guardar silencio en autoincriminarse, el derecho que tenía a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible, y que no poder hacerlo el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveería su defensa. Es así, su señoría, que esta acta de derechos del capturado se encuentra firmada y huellada por este ciudadano, que manifestó no querer informar a nadie de su aprehensión. Igualmente se cuenta con una constancia de buen trato firmada y huellada por este ciudadano, en el que manifiesta que no ha sido objeto de maltrato físico, psicológico ni moral por parte del personal que realizó el procedimiento de captura, que se le han comunicado respetado sus derechos y que ha sido tratado con dignidad y respeto. Sin embargo, su señoría, de acuerdo a la valoración que realiza Medicina Legal, su señoría, este ciudadano presenta unas lesiones en la cara, en la cabeza y en el cuello, una herida supraciliar derecha y frontofacial con línea media, con restos de sangrado reciente, laceración punta nasal, laceraciones superficiales recientes, mejilla derecha, equimosis, edema y abrasión en mejilla izquierda, laceraciones en región mentoniana. Refiere dolor abdominal intenso, por lo que Medicina Legal sugiere una valoración intrahospitalaria urgente. Por tal razón, Doctora, discúlpeme, qué pena la interrumpo, ya que está leyendo eso. ¿Lo remitieron? Sí, señoría, sí, su señoría. En efecto, el señor fue remitido y fue valorado en un centro asistencial. Se le puede preguntar al Doctora, capturado que ¿tiene así. copia de esa remisión para que la Ya se haga los llegar al hago, despacho, por favor? ya se las hago llegar al despacho, su señoría. Permítame un Gracias. segundo. ¿Puedo continuar o hasta que se lo Sí, remita? sí, cómo no, continúe, doctora. Bueno, su señoría. El indiciado, el, el indiciado refiere en esa valoración que le realizó Medicina Legal, su señoría, que fueron sus hijas las que le pegaron. Sin embargo, pues no ameritaba los golpes, pues eso fue en defensa de este miembro de la familia, de Diana Elizabeth, que pues los otros miembros de la familia intervinieron para evitar que este señor siguiera agrediéndola. Ya le remito los elementos, su señoría. Igualmente, su señoría, se cuenta con un informe de investigador de campo suscrito por la servidora Andrea Mafla Pardo, quien adelanta los actos urgentes tendientes a la judicialización de este ciudadano, como era precisamente garantizarle su derecho a la defensa, siendo atendido por el doctor Edgar Humberto Loaiza, quien se encontraba de turno
como miembro de la Defensoría del Pueblo, que igualmente pues se encuentra asistido en estas audiencias por otro profesional, el doctor Alexander Álvarez, quien lo está representando en estas diligencias, garantizándole su señoría en todo momento su derecho a la defensa. Igualmente, su señoría, y con el fin de evitar errores judiciales, posteriormente se cuenta con un informe de lofoscopia, donde suscrito por la servidora Diana Marcela Ortiz Ramos, donde una vez se realiza el cotejo daquiloscópico entre las huellas tomadas en vivo a este ciudadano y confrontadas con las que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil, estas coinciden, quedando de esta manera plenamente identificado este ciudadano. Igualmente, su señoría, pues se toma la entrevista al patrullero captor, quien se ratifica en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Igualmente se recepciona, su señoría, la denuncia presentada por la víctima Diana Elizabeth, quien refiere que se encontraban jugando parqués en la casa, en su casa, con la familia, que estaban tomando unas cervezas y eran como las 7 de la noche, y su papá, Aureliano Díaz, de 65 años, le pidió plata a la abuelita Ana Elvira Hernández, de 90 años, y a ella. Le dieron dinero, le dieron como unos 20,000 pesos, pero como su papá es consumidor de bazuco, desde que tiene ella uso de razón, le dieron el dinero, fue y compró y llegó drogado y volvió y les pidió más plata. Ella se opuso a esta solicitud y a él le dio mal genio. Le dijo que nada le alcanzaba para consumir, por lo que se enojó y empezó a tratarla mal con palabras, con malas palabras. Le dijo que ya no le iban a dar más dinero, y él empezó a agredirla verbalmente, la cogió del cuello con el fin de asfixiarla, y empieza a decirle que así como le había dado la vida, se la iba a quitar, que la iba a matar. Ella no se da cuenta con qué elemento fue que la agredió, y el hermano Aureliano, de 34 años, cogió a su papá, lo empujó para quitárselo de encima. Él se fue, su padre, para la habitación de él, y sacó un cuchillo, se lo lanzó y le hizo una herida en la frente. Ella cogió unos frascos de plástico que habían y se los tira para que no la continuara agrediendo. En esas llegó el tío Ricardo y su primo, y cogen a su padre con el fin de evitar que siguiera agrediéndola. Llaman a la policía. Ellos llegaron a los 10 minutos. Esta ciudadana les autoriza el ingreso a la casa, y ella se ve que estaba escurriendo sangre de la frente, pero no había visto la magnitud de la herida tan profunda que tiene. Entonces, pues proceden a judicializarlo por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada. Igualmente, su señoría, la denunciante aporta unas fotografías donde se puede evidenciar la magnitud de la herida que le causa su padre al lanzarle este cuchillo en la cara. Respecto a su señoría, de la línea de tiempo, tiene que indicar esta delegada que la captura se produjo el día de ayer, 29 de julio de 2023, a eso de las 19:30, y fue puesto a disposición de la autoridad competente a las 21:45, transcurriendo un término de 2 horas 15 minutos. Resultando un término prudente, su señoría, pues teniendo en cuenta la documentación que deben diligenciar, la solicitud del vehículo para el respectivo traslado a esta sede, asimismo que deben llegar a la URI. Una vez llegan a la URI, pues deben esperar si hay compañeros de turno esperando radicar las diligencias, resultando pues prudente este término, su señoría, y que igualmente pues nos encontramos dentro de las 36 horas siguientes a la materialización de esta captura. Así las cosas, su señoría, pues no me queda más que indicarle que traemos privado de la libertad a este ciudadano, teniendo en cuenta el artículo 313 en su numeral segundo, que el hecho por el cual
La conducta por la cual se trajo privado de la libertad a este ciudadano pues supera los 4 años de prisión, que es una conducta de oficio y que se han cumplido con esos requisitos formales y materiales. Así las cosas, su señoría, pues no me queda más que reiterarle la solicitud de impartir legalidad formal y material a este procedimiento de captura, para lo cual previamente corrí y traslado los elementos materiales probatorios a los sujetos procesales. Su señoría, ya le hago llegar la valoración que fue atendido el ciudadano en un centro asistencial conforme medicina legal requirió. Gracias, doctor. Quedamos a la espera entonces que nos remita el documento, señor defensor. Sí, señora, gracias. Señor defensor, ¿se va a oponer a la solicitud de la fiscalía? Señor defensor. Doctor Álvarez. Señora fiscal, por favor, ¿se puede comunicar con el señor defensor? Sí, su señoría, ya le marco a ver si fue que se Gracias. desconectó. Sí, Doctor, ya, parece que ya. Doctor, ¿se va a oponer a la solicitud de la fiscalía? de manera inicial, señoría, le manifiesto que no, simple y llanamente verificar, señoría, por parte de su honorable estrado, si efectivamente esos requisitos que se exigen del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal frente a la legalización de ese procedimiento de captura se cumplieron a cabalidad por parte de las personas que hicieron el procedimiento de captura del señor Aureliano Díaz Hernández. Esto en atención a que, si bien es cierto, pues se presenta una serie de elementos que le fueron corridos de traslados a la defensa, pues para que sean analizados de manera bien detallada por parte de su honorable estrado, específicamente haciendo alusión a esa valoración que se indicó se había efectuado en algún centro de atención prioritaria para esta persona, pues la defensa no cuenta con ese elemento porque no se lo trasladaron en su oportunidad. Y haciendo alusión que, si bien es cierto, se verificó que esta persona dentro de su valoración médica tiene una serie de lesiones en su integridad física que se pueden apreciar en el momento en que de pronto le pudiera solicitar a la señoría, a la persona, pueda prender su cámara, pues lo podrá verificar efectivamente que sí, sí presenta una serie de lesiones en su integridad física, pero no puedo referir, máxime que si en el informe que se dio por parte del policial captor, allí indicaron que les tocó utilizar la fuerza de manera moderada, no se sabe qué tan moderada haya sido esa utilización de esa fuerza para poder reducir a esta persona, pero no puedo indicar si las lesiones que esta persona presenta en su integridad física hayan sido causadas o no por parte de los miembros de de la policía quienes arribaron al momento y procedieron a la captura de él. Bueno, vamos a hacer entonces un receso de 5 minutos mientras la señora fiscal nos allega la documentación que se echa de menos y adoptar la decisión correspondiente. Señora fiscal, que estamos a la espera de Sí, señora, que nos dé su ya correo. los ubicamos, ya se los van a enviar, su señoría. Gracias. Entonces en 5 minutos nos conectamos. Sí, señora, gracias. Doctor Mauricio, ¿se me puede regalar un WhatsApp? Doctor Mauricio.
Doctor, ya fueron enviadas al correo del despacho, por favor, si me confirma si ya llegó. Doctora, ya le confirmo. Vale, un correo Nicolás Barón M. Doctora, confirmado. Ya nos llegó. Bueno, gracias. Ya se los voy a enviar al señor defensor también. Vale, doctora. Doctor Álvarez, ¿ya le llegaron a su correo también? Ya se los envié.
Señor defensor, ¿tuvo acceso al documento? Señor defensor. Sí, señoría, yo hice la manifestación, sí recibí el documento, ya lo recibí, me doy por enterado del contenido del mismo. Ya, ¿alguna manifestación adicional en cuanto No, a su señoría, contenido? ya conforme, no, ya con la condición del contenido, pues me aclara mucho más la condición particular de las presuntas lesiones que pueden presentar esta persona, pero no hago referencia a situación diferente al momento de la captura, señoría. Por eso, pues, será usted quien, al verificar los documentos con relación a lo que se le puso de presente, determinará si efectivamente se cumplen a cabalidad los estándares para poder determinar que la captura de la cual fue objeto el señor Aureliano el día de ayer cumple con todas las disposiciones de nuestro Estatuto Procesal Penal, específicamente frente a los derechos del capturado, como corresponde, señoría. Por eso le manifesté a usted de manera inicial que no me oponía, pues tenía alguna información de parte de mi procesado que me indicaba el por qué tenía las lesiones en su integridad física. Frente a la línea de tiempo no hago ninguna objeción, señoría, estamos dentro del término normal y ruega a la defensa se pronuncie de manera de fondo, determinando si hay o no la legalidad de la captura del procedimiento. Gracias. Como quiera que la situación fáctica expuesta por la Fiscalía no fue controvertida por quien tendría interés jurídico en hacerlo, los hechos para efectos de esta específica audiencia preliminar quedarán fijados de la siguiente manera. El día de ayer, 29 de julio de 2023, a eso de las 7 de la noche aproximadamente, el señor Aureliano Díaz Hernández presuntamente hace presencia en el inmueble ubicado en la carrera 112, número 22K14, procediendo a agredir inicialmente de forma verbal a la señora Diana Elizabeth Díaz Guzmán, quien es su hija, exigiéndole presuntamente una suma dineraria para el consumo de sustancias estupefacientes. Ante la negativa de la precitada, procede a agredirla físicamente, causándole laceraciones en la región cervical y posteriormente arremete en su contra con un cuchillo, causándole una herida en la región frontofacial de aproximadamente 5 centímetros, lesiones que ameritaron una incapacidad de 10 días, tal como lo certificó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, procediendo a ser retenido por los miembros del grupo familiar y posteriormente entregado a las autoridades. Ello se acredita con ese informe de captura en casos de flagrancia, su posterior ratificación mediante entrevista, la denuncia y el examen médico legal, lo que permite predicar con el grado de conocimiento que demanda el legislador en este estadio procesal que el señor Aureliano Díaz Hernández fue sorprendido y aprehendido durante la presunta comisión de una ilicitud atentatoria contra el bien jurídico de la familia, dándose esos requisitos inherentes a la figura jurídico-procesal que nos ocupa. Esto es el sorprendimiento, la actualidad y la inmediatez, lo que por contera facultaba a los particulares y posteriormente a las autoridades para proceder a su retención. Se materializaron en su específica situación las prerrogativas descritas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, habida consideración que Díaz Hernández tuvo y tiene claridad sobre los motivos que llevaron a la privación de su libertad, se surtió la publicidad inherente a este tipo de procedimientos, ha contado con la asesoría de los miembros de la Defensoría Pública y no ha sido sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, habida consideración que, si bien es cierto, presenta unas lesiones que a la par ameritaron una incapacidad, en la anamnesis o en el relato de los hechos refiere que fueron propinadas o causadas por los particulares. También, pues, en ese mandato de la Carta Política y del Código de Procedimiento Penal se respetó su dignidad humana en el entendido que, tal como lo sugirió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue remitido a una institución prestadora de salud para que valorara su estado actual y este le dio de egreso o le dio el respectivo egreso tal como lo certificó o lo acreditó la representante de la Fiscalía. Fue puesto a disposición del ente instructor en un plazo que se estima razonable si tenemos como hito o marco de referencia el momento de su entrega a las autoridades de policía sobre las 7:30 de la noche, en tanto que la erradicación de la documentación pertinente en la unidad de reacción inmediata data de la misma fecha sobre las 9:45 de la noche, lo que permite aseverar que no ha transcurrido ese término
que con carácter preclusivo consagra el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, esto es 36 horas para acudir a un juez de control de garantías. Siguiendo también las directrices de la Corte Constitucional en sentencia C-212 de 2017, que regula lo relativo al ingreso de los miembros de la fuerza pública a el domicilio para efectos de llevar a cabo una captura, adviértase que en ese proveído nuestro máximo Tribunal Constitucional otorga un plazo de 24 horas para legalizar o revisar esa afectación a ese derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y ha de advertir que conforme la lectura de la sentencia antes enunciada, esas 24 horas deben contarse a partir del informe. Y para los efectos que aquí nos concitan, ese informe se radicó sobre las 9:45 de la noche, es decir, tampoco han transcurrido las 24 horas para efectos de revisar si fue o no legítimo el ingreso al inmueble ubicado en la carrera 112, número 22K14, para efectos del acto de aprehensión. En conclusión, esta funcionaria procederá a declarar ajustada la legalidad de la captura de Aureliano Díaz Hernández, ya que se han respetado en la medida de lo posible los derechos que le asisten como persona retenida en situación de flagrancia, al tenor del numeral primero, el artículo 301 de la ley 906, y a la par el ingreso al inmueble para efectos de esa aprehensión. Esta decisión se notifica en estrados y contra ella proceden los recursos de ley. Por la Fiscalía. Conforme, su señoría. Por la defensa. Señoría, con el debido respeto y en atención, me disculpo de ustedes, en igual estado terrible la conectividad del internet, no sé, me ha sacado en varias oportunidades de la diligencia, pero me imagino que se pronunció usted indicando la condición particular de que no había ninguna objeción al procedimiento de captura de que fue objeto del ciudadano perdón, Aureliano Díaz Hernández, porque no alcancé a escuchar la decisión en debida forma. Bajo ese contexto, señoría, y de ser así, que haya usted avalado ese procedimiento de esa captura del ciudadano en la situación de flagrancia, tal como lo presentó la Fiscalía General de la Nación, pues le manifiesto que no tengo ningún recurso que interponer, señoría, pero sí me disculpo porque ha estado terrible la conectividad y me ha sacado en varias oportunidades, luego no alcancé a escuchar la argumentación suya, pero pienso que va dirigida por ese lado. Muchas gracias, señora juez. Sí, señor, cómo no. Señora fiscal, como quiera que estamos ante un procedimiento abreviado, sirva de informar al despacho por qué conducta se acusó al señor Díaz Hernández y se aceptó o no los cargos. Señora fiscal. Sí, señora, qué pena. Sí, su señoría, se le acusó por el delito de violencia intrafamiliar agravado al ciudadano Aurelio. ¿Me escuchan? Sí, señora. Aurelio Díaz Hernández, quien se identifica con la cédula 79-114-126, conducta agravada por tratarse de una mujer. Esto es que la pena para esta conducta es de 6 a 14 años, pero por ser agravada se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. ¿Y aceptó Igualmente, los cargos? no, su señoría no aceptó cargos y debidamente fue asesorado Bueno. por el doctor Alexander Álvarez. Bueno, muchas gracias. Señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para su última petición. Gracias, su señoría. Reunidos los requisitos previstos en el artículo 313 en su numeral segundo para la procedencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario de conformidad con el artículo 307 en el literal A, el comportamiento del cual es acusado el ciudadano el día de hoy, el señor Aureliano Díaz Hernández,
La Fiscalía desde ya manifiesta que lo es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, que fundamentará esta medida de aseguramiento en contra de este ciudadano, quien ha quedado ya plenamente identificado y a quien se acusó por el delito de violencia intrafamiliar agravada. La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios, su señoría, como es el informe de captura en flagrancia, donde señala que siendo las 19 horas 17 minutos, la central de radio le reporta un caso en la carrera 112, número 22K 14, donde se estaría presentando un caso de violencia intrafamiliar. Al llegar al lugar se encuentran en la residencia la señora Diana Elizabeth Díaz Guzmán, identificada con la cédula 52-482-759 Bogotá, la cual presenta una herida abierta en la parte derecha de su frente, así como otra herida menos de consideración en el cuello, y manifiesta haber sido agredida por su padre con un arma corto punzante. Se indaga la situación con el señor Aureliano Díaz Guzmán, y quien manifiesta ser el padre de esta ciudadana, quien al parecer se puso agresivo toda vez que no le quisieron dar dinero y arremete en contra de Diana Elizabeth Díaz Guzmán. Es por la intervención de otros miembros de la familia que evitan que este ciudadano la siga agrediendo y le siga causando más lesiones, por lo que proceden a intervenir para que este capturado pues no continuará con la agresión y proceden a darle a conocer sus derechos como persona capturada, así como garantizar su materialización. Se solicita el vehículo para el respectivo traslado a la unidad de reacción inmediata en Gativá. Igualmente, su señoría, pues se cuenta con la denuncia de la propia víctima, Diana Elizabeth Díaz Guzmán, quien refiere que el día 29 de julio de 2023, se encontraba en su casa, estaban jugando parqués en familia, sí, se estaban tomando unas cervezas, eran como las 7 de la noche, y su papá, el señor Aureliano Díaz, de 65 años, le pidió plata a la abuela Ana Elvia Hernández, de 90 años, y a ella. Le dieron como 20,000 pesos, porque este señor pues es consumidor de sustancias estupefacientes desde que Diana Elizabeth tiene uso de razón. Le dieron el dinero, él se fue y compró y llegó pues drogado. Volvió y les pidió más plata. Ella se puso de mal genio y le dijo pues que ya nada le alcanzaba para consumir. Se enojó y empezó a tratarla con malas palabras. Le dijo que no le iba a dar más dinero y empezó a agredirla verbalmente. Luego la cogió del cuello hasta asfixiarla, y, o sea, con el fin de asfixiarla, y le empieza a decir que así como le había dado la vida, se la iba a quitar, que la iba a matar. Ella no se percata con que la había agredido. En esa interviene su hermano Aurelio Díaz, de 24 años, quien lo empuja para quitárselo de encima. Y él, es decir, su padre, se retira hacia la habitación de él y saca un cuchillo y se lo lanza, causándole la herida en la frente, por lo cual medicina legal le determinó una incapacidad de 10 días definitivas, debiendo regresar a un nuevo reconocimiento con el fin de establecer las secuelas. Ella pues finalmente coge unos frascos de plástico y se los lanza para evitar que este señor pues continuara agrediéndola. Hace referencia pues que no es la primera vez que la agrede de manera verbal, ya que pues toda la vida la ha agredido verbalmente, pero pues sí, esta es la primera vez que lo hace de manera física, causándole una lesión pues de esta envergadura a su señoría. Ella refiere pues que su padre vive en una casa familiar con la abuela y con otros miembros de la familia, donde este señor pues al ver que no le proporcionan el dinero, pues su señoría ya vemos los resultados de cómo
la actitud que toma de su agresividad frente a su núcleo familiar. Igualmente, su señoría, pues se cuenta con un informe donde se hace la ampliación de esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se produce la captura, suscrito por el intendente Remel Alarcón, quien se ratifica en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Igualmente, su señoría, se cuenta con un informe pericial de clínica forense con número único UBBOGUP-DRBO-27043-2023, donde fue valorada Diana Elizabeth Díaz Guzmán, con cédula 52-482-759, de 44 años de edad, por una violencia entre familiares. En el relato que le hace la víctima al profesional, refiere la paciente: mi papá me agredió. Esta descripción de hallazgos señala cara, cabeza, cuello, herida de 5 centímetros con costra hemática seca y equimosis y edema perilesional, fronto facial derecha, laceración de 12 centímetros, eristematosa cervical lateral derecha recientes. Refiere que el mecanismo traumático de lesión es un elemento corto, contundente, por lo cual le determina una incapacidad médico-legal definitiva de 10 días. Pues vemos, su señoría, que en efecto, pues este ciudadano, su agresión hacia su núcleo familiar, pues ya no tiene límites, al punto de que le lanzó un cuchillo, un arma letal, para quitarle la vida a su hija, que le causó estas lesiones y que perfectamente hubiera podido caerle en un órgano más vital, que le hubiera podido causar hasta la muerte, su señoría. Pues igualmente, si bien este ciudadano no presenta antecedentes ni anotaciones anteriores, pues vemos esa gravedad, su señoría, de esta conducta, y que, de acuerdo con este material probatorio con que cuenta la Fiscalía, permite hacer esa inferencia razonable de esa presunta participación del señor Aureliano Díaz Hernández, y que, por ende, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, se reúnen esos requisitos del numeral 2, peligro para la víctima y pues para su demás núcleo familiar. El numeral de los numerales, perdón, su señora, y por ende, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, se reúnen esos requisitos de los numerales 2 y 3 de la norma, peligro para la sociedad y la víctima, y que resulte probable que no comparezca al proceso. El numeral segundo, desarrollado en el artículo 310, peligro para la comunidad, señala: peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Numeral primero, la continuación de la actividad delictiva. Esta delegada, su señoría, pues sustentará su solicitud en este artículo, pues teniendo en cuenta esa conducta, pues que resulta grave, es un comportamiento grave, digno de una sanción penal, y pues no en vano la Fiscalía lo ha acusado por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Y pues su señoría, en este caso, debe primar ese interés ese interés general sobre el interés particular. Pues su señoría, vemos que no solo en riesgo está la vida de
Diana Elizabeth Díaz Guzmán, quien es su hija, sino de otros miembros de la familia, y pues este señor desafortunadamente pues tiene un problema de una adicción de no hace 1 año ni 2 años, sino en su relato de la denuncia la víctima hace mención a que este ciudadano desde que ella tiene uso de razón es adicto a estas drogas y pues al parecer no se ha sometido a ningún tratamiento. Su señoría pues ya ni siquiera alcanza a dimensionar la gravedad de las conductas pues que puede llegar a cometer una vez pues se encuentra drogado, y pues también ante la negativa de sus familiares de darle más dinero, ya que refieren pues que ya ningún dinero le alcanza para satisfacer el vicio, para mantener el vicio. Modalidad pues eminentemente dolosa, su señoría, pues este ciudadano sabía o conoce que causarle una agresión de esta magnitud a un miembro de su familia, pues se constituye un delito. Y pues su señoría, estamos inmersos en que este ciudadano pues no solamente le cause unas lesiones nuevamente a su hija, sino a otro miembro de su familia, y que incluso su señoría, pues esto pueda terminar en un delito más grave como podría ser, su señoría, un feminicidio. Pues de acuerdo a la agresión, al relato que ha hecho la víctima, pues ya esta situación pues se viene saliendo de control, y pues ya este ciudadano no tiene conciencia incluso de esa conducta tan grave que está cometiendo en contra de su propia hija, su señoría. Quebrantando este ciudadano, el señor Aurelio Díaz Hernández, la unidad y el núcleo familiar, pues al momento de los hechos, su señoría, pues estaban en si bien es cierto, la víctima no vive bajo el mismo techo, sí es su residencia familiar, pues donde allí se reúnen todos los miembros de la familia, y como era en este caso, pues estaban todos reunidos, estaban incluso departiendo y estaban tomando unas cervezas y jugando parqués. Ay, perdón, señoría, qué pena. Entonces, su señoría, pues es claro para esta delegada, pues que esta conducta amerita, su señoría, una medida como la solicitada por esta delegada, pues toda vez que este ciudadano está compartiendo el techo, si no con la víctima en este caso, pues sí con otros familiares a los que también pues pueden resultar gravemente afectados. Medida, su señoría, pues que resulta urgente y necesaria, pues la gravedad de la conducta, ya como se ha señalado. Como se ha señalado, su señoría, pues es una conducta que precisamente por la situación del señor, su adicción, ya no alcanza a dimensionar pues la gravedad de los mismos, su señoría, y en cualquier momento pues puede estar la abuelita, está la madre de la víctima, de la señora Diana Elizabeth, pues quienes ya se están negando a aportarle dinero para seguir sosteniéndole su vicio, su señoría, y pues ya el señor está dispuesto a cualquier actitud, lo que hace urgente y necesaria esta medida. Igualmente, su señoría, es conocida igualmente la sentencia T735-2017, cuando se describe esa violencia psicológica que en ocasiones pues también produce sentimientos de desvalorización e inferioridad de la persona, que generan la baja autoestima,
Y esa tipología pues no ataca la integridad física del individuo, sino también esa integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal. Pues en este caso, su señoría, se trata de su propia hija que le puede estar trayendo a su mente, pues, de que su propio padre le es capaz de causarle una lesión de esta clase, de esta magnitud. Y pues que igualmente ha referido la víctima en su denuncia que no es la primera vez que la agrede verbalmente. Ha sido varias las oportunidades que lo ha hecho, pues sin embargo, esta no ha denunciado, pues teniendo en cuenta que se trata de su señor padre. Lo que permite indicar, su señoría, que este ciudadano, el señor Aurelio Díaz, es capaz de realizar cualquier acto en contra de un miembro de su familia sin mirar el resultado que éste pueda arrojar, pues no mide las consecuencias de sus actos. Y pues actuar, su señoría, es factible que cumpla con las amenazas, como en este caso, que amenazó con matarla, que así como le había dado la vida, pues puede terminar con la vida de ella, y pues así lo puede hacer con cualquier miembro de su familia. Lo que resulta pues mucho más grave esta conducta. Adicionalmente, la sentencia T311 de 2018 señala que con la violencia intrafamiliar se está promoviendo el feminicidio, ya que resulte probable, su señoría, pues esa continuación de esta actividad, de que se genere nuevamente esa violencia en contra de miembros de su núcleo familiar. Y pues no dejemos que, pues, de aplicar, su señoría, el artículo 7º de la ley 1761 de 2015 sobre feminicidio, que pues para este momento, si bien no llegó a ese punto, pues sí resulte probable que este ciudadano pueda terminar en una conducta de este tipo. Igualmente, su señoría, pues tenemos que en este caso la víctima es una mujer, su propia hija, que es un sujeto de especial protección por parte del Estado. Y pues la agresividad con que su padre ha reaccionado en contra de ella aumenta pues ese daño físico y psicológico que le viene causando, más por tratarse de su progenitor, que se suponía que es su padre y que por el contrario debería es protegerla como lo hace un buen padre de familia. Igualmente, su señoría, constitucionalmente, pues las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencias conforme a la ley 1257-2008 de la Convención de Belén, que fue aprobada por nuestro Estado colombiano. De ahí entonces, su señoría, que resulta que es necesario proteger ese bien jurídico de la familia, la vida, la integridad física, la salud mental de, en este caso, las mujeres, de la mujer y pues de su núcleo familiar. Entonces, su señoría, esta delegada considera que el fin constitucional es proteger a ese núcleo familiar y en especial a esa mujer que hace parte de ese núcleo que es su hija, la cual es de protección de la comunidad y de la víctima, es en protección de esta víctima que se solicita esta medida de aseguramiento consagrada en el artículo 307, literal A, detención preventiva en establecimiento de reclusión, ya que resulta probable, su señoría, que el ciudadano Aureliano Díaz Hernández podría atentar nuevamente contra la integridad de Diana Elizabeth Díaz Guzmán y de algún integrante de algún otro integrante de su núcleo familiar.
Igualmente, su señoría, que esta medida solicitada por esta delegada resulta procedente según lo establecido en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, numeral segundo, toda vez que nos encontramos frente a un delito investigable de oficio cuya pena mínima prevista por la ley excede los 4 años de prisión. Que haciendo su señoría ese test de proporcionalidad en cuanto a la medida, debe indicar esta delegada que resulta idónea o adecuada en atención al fin constitucional que se protege, ya que si separamos al señor Aurelio Díaz Hernández de la sociedad y de la víctima de su núcleo familiar, con ello indefectiblemente estaríamos protegiendo la seguridad de su hija Diana Elizabeth Díaz Guzmán y de cualquier otro miembro de su familia. Pues está visto, su señoría, pues que con la libertad de este ciudadano se pone en riesgo la seguridad de la víctima y de la sociedad. Pues en cualquier momento el señor Aureliano Díaz Hernández podría agredir nuevamente a su hija Diana Elizabeth Díaz Guzmán y incluso hasta propinarle la muerte, causarle una herida letal que termine con la muerte de esta. Pues quedó en evidencia, su señoría, que no le importó lanzarle un arma cortopunzante en contra de su humanidad, y pues así también le ha hecho referencia que así como le dio la vida, se la puede quitar en cualquier momento. En cambio, su señoría, pues con esta medida se puede evitar que este ciudadano pues ponga en peligro nuevamente la vida de su hija, ya que no tendrían ninguna clase de contacto, porque si bien es cierto, reitero, su señoría, pues no viven bajo el mismo techo, pues se trata de la casa familiar donde está su abuela, su tío, su hermano, y pues resulta obvio, su señoría, pues que la víctima tenga que por alguna razón pues ir allí a este lugar. Innecesaria, su señoría, pues como ya hemos dicho, es una violencia que viene desde hace años y que la víctima no se ha atrevido a denunciar, tratándose pues de que es su padre, y pues ya ha llegado al punto que se ha puesto en riesgo su vida y la de su familia. Por lo que pues resulta evidente, su señoría, que la víctima es vulnerable al actuar de su padre Aureliano Díaz Hernández, que pues por su condición también de un adicto ya reincidente desde hace varios años, pues su señoría, él ya tampoco alcanza a dimensionar en lo que puede, en la tragedia que puede terminar su actitud. Necesaria también, su señoría, porque resulta pues necesaria para evitar precisamente que esas lesiones pues terminen en mayor riesgo y que resulten pues terminando con la vida de alguno de los miembros de su familia, y en especial en este caso con la de su hija Diana Elizabeth Díaz Guzmán. Medida que resulta proporcional en sentido estricto, ya que si ponemos en la balanza de la justicia los derechos encontrados, es decir, de un lado el derecho de la libertad del señor Aureliano Díaz Hernández y de otro la seguridad de las víctimas, pues esta balanza debe inclinarse por esta última. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ah, es que el computador se me apagó, pero sí me están escuchando. ¿Y me ven? No, señora. Espéreme a ver, su señoría. Bueno, no sé, se me apagó el computador, pero sí me están escuchando. Venía señalando, su señoría, pues que en ese sentido estricto, su señoría, pues al ponerlo en la balanza, ese derecho particular a la libertad debe ceder al derecho de protección de la seguridad de la víctima y de su núcleo familiar. Por tal razón, tampoco procede una medida menos restrictiva de la libertad, es decir, que una
medida en su lugar de residencia, en su domicilio, pues esta no sería procedente, su señoría, pues ya que allí es precisamente donde se encuentran las posibles víctimas y debemos proteger a esa familia, a esos integrantes de ese núcleo familiar y a las mujeres, en especial de este tipo de agresiones. En su calidad, su señoría, de juez constitucional y legal, no solo pues está llamada a velar por la protección de los derechos de quien tienen la calidad de indiciado y en este caso pues ya del acusado, sino también de velar por los derechos de las víctimas, las cuales en este caso están en permanente exposición a perder su vida, su salud física y mental. Y así imponer una orden pues de desalojo tampoco estaría cumpliendo con ese fin constitucional, ya que pues una vez este señor consume sus sustancias estupefacientes, pues pierde la racionalidad de sus actos y pues no sabemos en qué pueda terminar. Imponer pues una orden de no acercamiento. También existe una alta posibilidad de que esta no sea cumplida, pues ya que el acusado pues tiene ese impulso y en ese orden de ideas, su señoría, esta no garantizaría la seguridad de la víctima. Pues es sabido que este ciudadano pues ha amenazado de muerte a su propia hija y pues así lo puede hacer con los demás miembros integrantes de su familia al negarse en darle dinero para consumir sus sustancias que requiere para su adicción. Razonable, pues comporta una obligación constitucional para el Estado colombiano proteger a los niños y a las mujeres como en este caso y que los órganos estatales actúen con justicia y de esta manera no se desnaturaliza la Constitución, puesto que el acto es acorde con ella. Igualmente, la política criminal tiene una tendencia a proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, a punto que en el caso de que resulte una condena ni siquiera existe el subrogado penal, su señoría, ni la prisión domiciliaria, pues existe mayor interés social e institucional por el aumento de feminicidios y homicidios por miembros de las personas de los grupos familiares. Es por ello, su señoría, pues que se han expedido normas especiales como la 1257-2008, que no se citan esta audiencia por citarla simplemente, sino porque significa esta norma, en esta norma y la Convención de Belén do Pará obligan al Estado a tener normas para erradicar la violencia contra las mujeres y esa norma pues precisamente es para permitir esa medida de aseguramiento por estos delitos, su señoría. En este sentido, espero haber sustentado en debida forma la solicitud de esta imposición de medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión. Gracias, señora juez. Gracias. Aureliano, ¿me escucha? Noto que usted tendría interés de hablar en esta audiencia. Entonces, como para no afectar los derechos que a usted le asisten, para evitar que eventualmente usted pueda llegar a autoincriminarse, le sugiero que todas esas inquietudes o todos esos reparos que usted tiene los tramite a través de su defensor. Y por eso vamos a hacer un receso por 5 minutos para que su defensor haga un resumen o acomode la situación para poderla exponer a la judicatura sin llegar a afectar. Y para que sea a través o por conducto de su defensor que usted formule esas peticiones o esas aclaraciones que pretende dar. Porque pues he notado que durante la intervención de la señora fiscal usted se ha dirigido a la pantalla, ha exhibido documentos y es por eso que para no afectar su derecho a ser escuchado o para no hacer nugatorio su derecho a la defensa material, le sugiero de forma respetuosa que lo haga por conducto de su abogado. Entonces vamos a hacer un receso de 5 minutos y será su defensor quien rinda las explicaciones ante este despacho o haga las advertencias que usted de pronto de alguna manera ha querido hacernos dar a conocer.
Entonces, en 5 minutos nos conectamos de nuevo y será su defensor quien haga la intervención por usted. Bueno, en 5 minutos nos conectamos. Doctor, ¿escucha? ¿Sí me escucha, doctor? Sí, le estoy escuchando. Doctor, como le digo,